Hay unos cuantos autores de la Alta Edad Media cuya obra sirvió de cauce de transmisión entre el saber antiguo y el moderno. Uno de ellos fue Boecio, ya mencionado en una explicación anterior, y hoy me voy a dedicar a San Isidoro de Sevilla, que nació en el 530 y murió el 636. Su saber fue enciclopédico, abarcó toda la ciencia, todos los conocimientos de su tiempo. Él escribió sobre todas las materias: teología, filosofía, derecho, sagrada escritura, historia, artes mecánicas, incluso escribió sobre deportes y juegos. De ahí que empleara la enciclopedia como el método mejor para transmitir la enseñanza. Trató de recoger los fragmentos dispersos de los autores que estuvieron a su alcance, como Varrón, Cicerón, Plinio, Boecio, San Agustín, etc., con el fin de construir una enciclopedia vasta y erudita que sirviera para la enseñanza de su tiempo. Todos los tiempos, todas las edades viven en el presente. Los que luego hacen historia miran retrospectivamente. La historia siempre es retrospectiva, nunca prospectiva. Un historiador, sea de la filosofía, de la ciencia, de los hechos, de las sociedades, etcétera, un historiador nunca es un profeta. Así que lejos de nosotros el profetizar. Digo, San Isidoro escribió para su tiempo, para que esa enciclopedia, las etimologías, sirviera de enseñanza a las gentes del momento. Las etimologías las escribió porque él estaba convencido de que quien posee el sentido de una palabra posee también la esencia de la cosa, una reminiscencia del Cratilo de Platón. Es su obra más conocida. Propiamente no aplica ahí un método etimológico, sino interpretativo, para saber en qué consisten las cosas. A nosotros nos interesa más su concepción de la ley, porque ya se observa cómo empieza a cuajar una concepción que será la que predomine durante la Edad Media, y eso ayuda a comprender, para los estudiosos que tengan interés en ello, ayuda a comprender cómo el poder medieval, el poder del rey, quiero decir, el poder político, es el poder más débil que ha existido en contra de lo que se suele pensar. El poder fuerte, el poder inmenso, se gesta en Europa a partir del siglo XVII y desde luego llega a su cumbre con las revoluciones, la Revolución Francesa o la Revolución Bolchevique en Rusia. Digo, la concepción de la ley que tiene San Isidoro fue deudora de la que tenía San Agustín. Admitió la existencia de un derecho natural anterior a todo acuerdo, a toda convención entre hombres, y por tanto previo, el derecho natural previo a toda legislación civil o positiva. En el filósofo, en San Agustín, en San Isidoro, en este filósofo hispano, resuenan ciertas ideas ciceronianas que se unen a la doctrina cristiana. Fruto de todo ello, San Agustín, Cicerón, etc., la teoría isidoriana contempla la obediencia de todo rey a las leyes, tanto a las que él mismo promulga, es decir, leyes civiles, como a las leyes de la religión, que son en definitiva las que otorgan el poder al soberano. Todo poder procede de Dios. Sin embargo, si el rey deviene tirano, la Iglesia no tiene potestad para derrocarlo, piensa San Isidoro, aunque éste pierde justamente la condición moral de gobernante. El autor de las etimologías nos advierte que esta pérdida de fuerza moral, que origina desgracias para el pueblo súbdito, no es otra cosa que un castigo divino a causa de sus pecados, de los pecados del rey. Por eso, para San Isidoro, el tirano es una persona no amada por Dios, pero permitida por él, pues de otro modo no podría realizar sus funciones, ya que en consonancia con la doctrina cristiana, todo poder viene directamente del propio Dios. El pueblo no tiene, por tanto, la facultad de deponer al tirano, una idea que sí cuajará posteriormente en el siglo XIII y posteriores. Su idea nos la comunica Isidoro explícitamente en las etimologías, una de las obras más leídas en la Alta Edad Media. Allí dice: todas las leyes son divinas o humanas. Las divinas se fundan en la misma naturaleza y las humanas en las costumbres de los hombres. De ahí que entre estas últimas haya discrepancia, porque diversas son las costumbres y usos de los pueblos. Aquí resuena Cicerón cuando decía que las leyes son cosa de los dioses y los decretos son cosa de los hombres.
Esa distinción es importante para quien se interese por la filosofía política. A pesar de la inacción de la Iglesia para deponer a los tiranos en tiempos de San Isidoro y por consejo suyo, en el Cuarto Concilio de Toledo, presidido por el propio Isidoro de Sevilla, el rey visigodo, tirano, Suintila, decidió renunciar a la corona a causa de su mala regencia, porque no pudo cumplir con el trabajo que le había sido encargado por Dios. El clero presente en el acto no intervino de manera activa en esta renuncia, siguiendo las directrices de San Isidoro, pero efectivamente aquí se observa cómo la realeza, o por lo menos una parte de la realeza visigoda, sí que sigue las directrices, las enseñanzas, las concepciones de San Isidoro sobre la ley civil y la ley divina.